por ejemplo, los factores de crecimiento de las plaquetas, factores de crecimiento de otras células o los efectos de los glóbulos blancos. Que todavía, esto de la endocrinología tiene todavía para largo, hay muchas cosas que no se han descubierto, por eso en algunas cosas está como conjuntos defensivos o otros. Entonces, esto es lo que deben saber ustedes. Pero además, el hecho de dar una clase no significa repetir todo el libro, eso tienen que entender bien. O sea, aquí el mensaje es lo que se debe captar y el resto a través de la lectura, ¿verdad? La terminología técnica, sobre todo, es que se lo gana con el diario hacer. Bueno, hemos quedado la vez pasada en los receptores hormonales. Miren, en el organismo, como hemos hecho el inventario de las hormonas, hay muchas que tienen efecto autacoide, control autonómico y que van a distanciar algunos, ¿verdad? Entonces es todo un mundo de hormonas, pero que es como una llave que le hace solamente a un candado, a una chapa, etc. No puede otra llave abrir. No tiene que ser específico, aunque en algún momento puede haber una acción cruzada con alguna. He ahí el problema de las enfermedades. Así que eso es determinante para cuando estamos hablando de las hormonas. Bueno, seguimos entonces. Aquí tenemos una vista general de lo que son estos receptores. De entrada, hay tres tipos de receptores, aunque estas dos últimas parecen que son únicas, las que comparten estos receptores citoplasmáticos y nucleares. De entrada, hay receptores de superficie de membrana, receptores de membrana, primera cosa. ¿Quiénes actúan de esa manera, de esa forma? Los polipéptidos, las proteínas, sobre todo aquellas hormonas hidrosolubles que no requieren de transportador. Seguramente en la clase del martes de la anterior semana se dijo aquello. Estas requieren de receptores de membrana, porque como son hidrosolubles y la membrana celular tiene lipoproteínas, por lo tanto la propiedad de hidrosolubilidad no les permite atravesar esto, a diferencia de las hormonas liposolubles que por su propiedad atraviesan libremente y cumplen las acciones fisiológicas dentro del citoplasma, terminando en ambos casos, cuando me refiero además a las hormonas tiroideas a nivel nuclear, para inducir a la síntesis proteica respectiva de las células. Este es el tema. Entonces, nos acordamos, ¿no es cierto? Receptores de membrana, ahí están, proteicas, polipeptídicas y las catecolaminas, que falta describir acá. Citoplasmáticos, hormonas esteroideas, fíjense, y las nucleares. No tengo como para hacer el... Como verán ustedes acá, fíjense, aquí están las hormonas esteroideas, tiroideas, vitamina D3, son receptores que están en el citoplasma. Y las nucleares también, por eso decía, las hormonas tiroideas se describe clásicamente, y los libros describen clásicamente, terminan en la síntesis de ARN mensajero para cumplir la función específica. En este caso, terminará con la biosíntesis de una proteína. Aquí tenemos lo que decía, aquí ¿no? Hormonas proteicas polipeptídicas, fíjense aquí, y las catecolaminas, que tienen receptores de membranas, superficies. Vamos a ir aclarando esto
con las diapositivas siguientes, pero son o están en contacto con otras proteínas que son las heterotriméricas y cumplen la función. Aquí tenemos un compuesto que yo cuando estudiaba en los cursos iniciales de fisiología y se descubrieron estos mensajeros que se llaman segundos mensajeros. El primer mensajero es la hormona misma, cualquier hormona que esté circulando. Y el segundo mensajero en este caso es la adenilciclasa AMP cítrico, que seguramente está por acá. Aquí está, ahí arriba, ¿no? Aquí, ahí está. Y las otras son estas: calcio, glifosol, inositol y acilglicerol. Estos son los segundos mensajeros en este sistema. Bueno, eso de una manera introductoria. Lo que yo quiero que ustedes se fijen, miren, yo a veces no puedo pensar, a veces se dice literalmente, ¿no? Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño, estamos hablando de la de aquí arriba. Y cada célula estimulada posee habitualmente entre 2.000 y 100.000 receptores. ¿Se dan cuenta? Una célula, ¿cuánto mide? 8, 10, 3, 5 micrómetros. Y allá tienen que entrar estas células. Yo creo que ni con un alfiler podía llenar los puntos de esa célula. Imagínense lo que es la magnitud de la fisiología y de la biología en general. De 2.000 a 10.000 receptores existen en una célula. Que estos receptores pueden cambiar, pueden disminuir o aumentar. Esto está en relación a las condiciones fisiológicas que tengan su tiempo. Pero ahora fíjense, el número de receptores de las células efectoras no permanece constante, sino que varía de un día a otro, incluso de un minuto a otro. Cuando charlábamos, tenemos algunas charlas interesantes con los profesores y nos charlamos. Sí, pero la neurología no es tan difícil. Digo, porque, mira, tú me dices, ¿qué es mover este dedo? Y el circuito está hecho. Y él me dice, no es así, no es así. El tema es de los receptores, justamente de estos. Y yo creo, ya haciendo el resumen con esa charla que tuvimos, que la personalidad, la naturaleza de cada uno de nosotros está en función de la variación de estos receptores. Porque si no seríamos robots, seríamos soldaditos de plomo, sabiendo todo esto, todos actuaríamos igual, pero no todos actuamos así. Entonces, esta variedad de receptores que tenemos como organismo hace que tengamos esta personalidad de cada uno de nosotros, con sus problemas, con sus logros, con sus éxitos, con todos esos problemas hace que funcione así. Entonces, de una manera general, para sintetizar, receptores de membrana, citoplasmáticos y nucleares. Los de membrana, hormonas proteicas, polipeptídicas y las catecolaminas. Catecolaminas, fíjense ese mundo de las catecolaminas sistémicas. Bueno, seguimos. Ahora, la disminución de la expresión de los receptores puede deberse a qué? Cuando no se expresa, a la inactivación de algunas moléculas receptoras o a inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización, el secuestro temporal, la destrucción de los receptores por lisosomas y la menor producción de receptores. Ahí vienen una serie de problemas. El sistema autoinmune, por ejemplo, va destruyendo a un grupo de células y que va a expresarse con las deficiencias que tiene ese grupo de células. Algunas se han estudiado muy bien, otras no, hay hipótesis. Yo creo que en el mundo contemporáneo algunas enfermedades seguramente que están pasando y todavía no nos damos cuenta. Alguien tiene que preocuparse de este tipo de... Porque esto, si no hay receptores, fíjense como en la diabetes mellitus, los receptores de insulina
O sea, tienen resistencia. ¿Por qué? Porque no se expresan, no están en la superficie. Y eso genera un problema, por citar un ejemplo, nada más. Bueno, he intentado hacer una clasificación más o menos, porque la literatura no es uniforme en los textos, no va a revisar una literatura a otra. Entonces los receptores podemos ya clasificar los de superficie, los de membrana, receptores unidos a canales iónicos. Esto sobre todo en los neurotransmisores. Adrenalina, noradrenalina, esas las catecolaminas en realidad funcionan así. Cuando llega un estímulo a una neurona postsináptica y tiene que despolarizarse, ¿qué es lo que ocurre? Se abren los canales de sodio e ingresan los iones de sodio a una velocidad, pero en fracciones de segundo, ¿verdad? Entonces, esto más se da en este tipo de células. Los receptores hormonales unidos a proteína G, segundos mensajeros, eso que les decía hace un momento, ¿no? En relación a la adenisciclasa. La adenisciclasa, vamos a seguir viendo, seguimos avanzando un poquito, se encuentra en la misma membrana celular y que por acción de moléculas ya específicas, vamos a ir a aclarar, se activa para dar el AMP cíclico. Los fosfolípidos de la membrana celular, en este caso, para dar el trifosfátido inositol y el diacilglicerol, que son segundos mensajeros que tienen funciones también específicas, y a otros parecidos a estos que en la literatura se pueden observar. Receptores hormonales unidos a enzimas. Este es el tema de la tirosinquinasa, muy específico para la insulina. Receptores hormonales intracelulares, los que hemos dicho, los esteroides y la activación de los genes posteriormente, ¿no? A eso va. En esta lámina nos permite mostrar de una manera general la acción de estas hormonas. Por ejemplo, hemos dicho, bueno, vamos a ir a describir, adelantándonos un poco en los mecanismos de acción. Fíjense, allá está la hormona, debería tener eso ahí. Entonces, fíjense. Entonces aquí vemos, es el primer mensajero, sustancia transmisora o el ligando o la hormona, que se fija a un sitio específico de este receptor. Es receptor de membrana ligada a proteína G. Al interactuar, sufre una transformación en toda la estructura de la molécula. En la parte basal, en la luz, en el citoplasma acá, encontramos este complejo que se llama proteína G, que tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La subunidad gamma acá no está, está unida a la GDP. Esta GDP se disocia y se une a GTP, que se forma ya en una subunidad alfa S. Aquí subunidad S, que en este caso se trata de un neurotransmisor, este producto, así que va a producir la movilización a través de canales de iones. En este caso es el potasio el que se está movilizando, pero puede ser también para los iones de sodio, dependiendo del caso. Otra función, como ven acá, de la misma forma, una situación 2, aquí está la adenilciclasa, que hemos visto hace rato, toma una molécula de ATP y convierte en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. O también puede ser, como dice GTP, para convertir en GNP cíclico. Estos son
mensajeros intracelulares que van a generarse en la misma membrana celular. Un tercer ejemplo, una tercera acción en forma general, activa una o más enzimas intracelulares, activadores químicos celulares específicos. O sea, hay mucho de esto. Para tener un ejemplo, podemos tomar la insulina, etcétera, etcétera. Aquí, esta célula misma activa la transcripción genética. Esto es hasta el núcleo. Entonces, esas son las funciones en general que produce estos receptores unidos a proteína G. Si hay alguna duda, por favor me lo dicen, para que no se pierdan en el contexto. En realidad, cuando hablamos de estos receptores, aquí se grafica así, pero en realidad son este tipo de moléculas. Aquí está lo mismo, fíjense. Alfa, beta, gamma. Fíjense cómo la A, lo que decía hace un momento, está unida a la GDP. Esta GDP se separa con este producto. Bueno, aquí está inactivo porque no tiene receptor. Y aquí está con su receptor ya, y la hormona, entonces va a cumplir eso. Fíjense cómo se activa en GTP, ¿no? ¿Qué es GTP? GTP, y esta es la molécula alfa activada que va a interactuar con este compuesto. Esto sigue aclarando las figuras que estamos viendo. Aquí estamos, ¿no? Esto es lo que estoy reiterando nuevamente. Es esto, ¿no? Hormona unida a proteína G, proteína mantiene su unidad alfa, GTP, adelinato ciclasa, ATP, AMP cíclico, y como de proteína sinasa inactiva convierte en una proteína sinasa. Estoy repitiendo lo que ya había dicho desde la parte introductoria. Entonces, una serie de reacciones enzimáticas por activación. Esta es una. El receptor, seguimos con lo mismo. Esto ya es un receptor que va a actuar sobre la fosfolipasa C. Hace rato actuaba sobre el adelinato ciclasa, en este caso con la fosfolipasa C. ¿Qué pasa? Actúa sobre un fosfolípido de la misma membrana celular para dar dos productos, el diacilglicerol más el trifosfato inositol. Entonces, ambos se constituyen en segundos mensajeros. Miren cómo abandona la membrana celular, y el trifosfátido inositol como mensajero actúa sobre el retículo endoplasmático para la liberación de calcio. El calcio va a generar una respuesta celular. Ya eso se ha visto cuando se hablaba de la secreción de ácido clorhídrico, por estímulo muscarínico, por los H2, etcétera, etcétera. Entonces, en el uno era AMP cíclico y en los otros eran calcio, por ejemplo. Entonces, este tipo de efectos se explica por este mecanismo. Y el diacilglicerol obviamente completa la secreción, o más bien la síntesis de proteínas por este mecanismo. O sea, aquí, primeramente en el inventario debemos fijar algunos términos. Después, lo finito lo tienen que trabajar ustedes, ¿no? Lo más grande. Nosotros tenemos que ver primero el bosque. Si no sabemos el bosque, difícilmente vamos a ir a poder entender. Pero si estudiamos primero las hojas y las ramas, te está haciendo por los árboles, entonces a veces no facilita. Entonces, lo que quiero que quede en esta clase es esto, de estas dos cosas. Seguimos entonces. Y esta es esa misma forma, pero fíjense aquí la proteína G con su seguridad alfa, la adenisiclasa MP cíclicos sobre la proteína kinasa. Esta es una reiteración. Aquí está lo mismo cuando se une o activa a la fosfolipasa C, el trifosfátido inositol,
el diacilglicerol activa proteinquinas, en este caso, al retículo endoplasmático, libera calcio. Esta es otra, que no he encontrado en el guide, no sé si en la 14 edición ustedes han encontrado, pero esto es de borón, ¿verdad? Si ustedes quieren profundizar, anótense, ver el libro de borón y entonces van a encontrar esto. No como la TRH, una hormona hipotalámica del receptor, se activa la subunidad alfa del complejo G y actúa sobre 8 fosfolípidos y activa la fosfolipasa A2. ¿Sí? Fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 es responsable de la biosíntesis de las prostaglandinas. Aquí dice metaboliza el ácido araquidónico, pero es en última instancia interviene en la biosíntesis de las prostaglandinas, que son importantes en los procesos inflamatorios. Las prostaglandinas no solamente intervienen, tienen un efecto vasoconstrictor, tienen un efecto vasodilatador. Hablar de las prostaglandinas, sí, su efecto vasoconstrictor, como el tromboxano A2, tiene un efecto vasoconstrictor, por ejemplo. Entonces, así las prostaglandinas tienen diferentes efectos. Depende de la situación, de las condiciones en que se encuentre el sujeto para determinar una serie de respuestas de acuerdo a la situación en que uno se encuentra. Bien, ahí tienen las hormonas que actúan por ese mecanismo. Esta es la TRH, esta es la hormona antidiurética y esta es la hormona parasirética. Eso es, y aquí tenemos también utiliza la proteína G, pero en este caso son ¿qué? Son catecolaminas. Y las catecolaminas, fíjense en este caso la adrenalina en su forma beta 1, beta 2 y la dopamina tienen la misma acción sobre la proteína y acá, donde está la unidad alfa, aquí hay una S, esa S quiere decir de estimulación, ¿no? Del inglés esta, ¿no? Eso, y fíjense cómo activa estas tres vías por la adenilciclasa, adenilatociclasa. Ahí está, otra vez, ¿no? ATT más MTC. Y esta es la variante. Fíjense cómo la noradrenalina, la dopamina, en este caso, en su expresión alfa 2 y B2, activan a la subunidad en la parte inhibitoria. Esta I que está ahí como subíndice quiere decir inhibitor. Entonces inhiben a la adenilciclasa. Fíjense, tienen un efecto contrario. Entonces, estas gráficas hay que trabajarlas muy bien, porque cuando se hace uso, por ejemplo, de fármacos, de estos, entonces se va aprovechando su efecto que va a ser de beneficio para ciertos pacientes que tienen medicación. Luego acá tenemos la noradrenalina, que también tiene una función de activar a la fosfolipasa C, ¿sí? Para generar estos dos mensajeros que hemos mencionado. Fíjense, o sea, se arma una complejidad grande de estos receptores. Son algunos ejemplos de los cientos de miles que hay, cada célula tiene su particularidad. Esto a saber. Todos los receptores citoplasmáticos nucleares. Aquí fíjense, hemos dicho, ¿no? ¿Qué tipo de hormona se da un ejemplo? A ver. ¿Ah? Fuerte. ¿Ah? Para nuclear, ya. Para citoplasmático. Esteroides. Ejemplo de esteroides. Hormonas esteroides. Cortisol. Hormonas sexuales. Vitamina D también. ¿Qué más? Aldosterona, ¿no? Hidroepiandrosterona.
principal. Entonces, todas las hormonas de la corteza suprarrenal, todas las de la corteza, son derivados del colesterol, del ciclopentano periprofenantreno, que es la base del colesterol, y estas hormonas ingresan a las células sin tocar la puerta, se pasan directamente. Reitero una vez más, estas células en su síntesis no se acumulan. Por lo tanto, también en los receptores tampoco necesitan de receptores, tampoco van a poder acumularse. Entonces, por difusión simple, esta puede ser una molécula de cortisol que va al citoplasma y tiene un receptor citoplasmático. El complejo receptor y hormona migran por los poros hacia el núcleo celular, interactúan con el ADN para generar RNA mensajero, y este RNA mensajero es leído por los ribosomas para sintetizar proteínas. El camino más corto ocurre con las hormonas tiroideas, ¿sí? Que aquí no está tan bien. Esta sí está bien. Esta hormona, por ejemplo, aquí las hormonas tiroideas ingresan libremente y sus receptores están acá. Entonces seguimos en la lógica, ¿no es cierto? Receptores de membrana, receptores intracitoplasmáticos y receptores nucleares. El camino después continúa, al igual que las hormonas esteroideas, hasta la síntesis de proteínas específicas que tienen estas células. ¿Qué más tenemos? Estas son tirosinquinasa, se llama esta forma. Son receptores que tienen un dímero en la superficie. En este caso es la lectina. Generalmente lo describimos con la insulina. Es indistinto. Hay muchas más hormonas que actúan sobre este mecanismo. Estas moléculas, estos receptores así de membrana, tienen la propiedad de autofosforilarse. Estas proteínquinasas de la familia Janus son las que se fosforilan inmediatamente para luego seguir una serie de reacciones que se comprometen con estas moléculas STAT3, que estas en última instancia van a inducir al gen para la síntesis de las proteínas o de los productos que se le ha ordenado a esta célula. Ahí están los efectos. Hay también de estas variedades mucho más simples que Guyton ni lo menciona siquiera. Hay muchas cosas que no se mencionan. Esto en relación a los receptores, ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos. ¿Cuáles? Funciones hormonales. Veamos. Actúan sobre 4 áreas claves. Reproducción. ¿Qué hormonas intervienen? Las hormonas hipotalámicas, hipofisiarias, gónadas respectivas. Estamos hablando de ovario y testículo. No es combinatorio cuando se dice gonadotrofinas hipotalámicas ni gonadotrofinas hipofisiarias. Se suele decir así en términos del lenguaje médico. Las gonadotrofinas hipotalámicas o la gonadotrofina corresponde a la GnRH o GHRH, así se abrevia. Y las gonadotrofinas hipofisiarias, a las que tiene influencia la GnRH, o sea, FSH y LH, siguen siendo gonadotrofinas, ¿verdad? Y las hormonas que producen estas gónadas respectivamente. Sobre el crecimiento y desarrollo, desde luego, la hormona de crecimiento
factores de crecimiento o los factores insulinosimiles, estos factores muy parecidos a la acción de la insulina, que uno de los órganos, como vamos a ver ya más adelante, o el miércoles, se refiere a la somatología, tiene otro nombre. Después tenemos a las glándulas tiroideas, a las hormonas sexuales, que pueden influir en el desarrollo de las personas. Miren, ¿qué pasa con el síndrome de Turner? El síndrome de ser cromosómicamente. Entonces no tienen gónadas muy bien desarrolladas, por lo tanto no producen estrógenos, no tienen menstruación y son bajitas, ¿no? Entonces, esto ratifica una vez más la acción de estas hormonas en el desarrollo. Este es algo más de lo que vamos a decir el día, creo jueves vamos a hablar sobre la hormona de crecimiento. Hormonas sexuales. Mantenimiento del medio interno. La hormona antidiurética en situaciones de pH de agua, la aldosterona, la paratormona en situaciones de déficit de calcio, por ejemplo, va a empezar a actuar. ¿Qué más tenemos? A ver, regulación de la energía disponible. Insulina, glucagón, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, que van a intervenir ¿en qué? En la regulación de la concentración de glucosa. Así es. Faltaría aquí, ¿qué hormonas faltaría? Cortisol. El cortisol también interviene. Es una situación de estrés. 100 metros planos. Aquí cuando hacemos ejercicios, se estresa uno y entonces empieza a liberar cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? La eliminar. Induce a la gluconeogénesis y glucogenólisis. ¿Para qué? Para aumentar más azúcar, para que siga procediendo, etcétera, etcétera. Que nos tenemos la energía disponible. Muy bien. Transportes que ya han llevado con el profesor. Bueno, esto es importante, no está descrito en el guide con esto, pero corresponde que nos enteremos. Las hormonas trabajan por ciclos. El ejemplo clásico para entender es el ritmo circadiano. Por aquí voy a empezar, ¿no? El ritmo circadiano cumple en un momento del día, se eleva la hormona en un nivel alto y en determinado momento caen estas hormonas. Voy a volver a repetir porque esto es un tema que siempre lo he dado, lo sigo dando. El cortisol es la hormona de la lucha, hiperglucemiante. Y las cargas más bajas, los niveles plasmáticos más bajos, se encuentran alrededor de las 22 horas, aproximadamente un poco más, un poco menos. Y su expresión máxima, digamos 6 de la mañana más o menos. Parece que los abuelos sabían de fisiología. Tienes que levantarte temprano tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque tienes toda la energía disponible, has dormido bien, etc. Entonces, el ritmo circadiano se explica de esa manera. Y sacamos beneficios. No puedes ponerte a estudiar a las 10 de la noche antes de la examen, una noche antes. ¿Estudiaremos? ¿Sigue pasando eso o no? Estudiaremos en tu casa, ya. Y después a las 10 de la noche, a las 2, 3 de la mañana llega uno cabecea, el otro cabecea. A no ser que le hagan y ya se pasan también.
Dan buenos exámenes, pero a los 2 días se hemos visto, ¿no? De todos nos ha pasado en esta facultad, desde que yo siempre he vivido en esta facultad. Un año, creo que no he dejado ni un año. En toda la facultad he sido auxiliar. Cuando estaba egresando, en junio egresé, ya había ganado la auxiliatura para todo el año. O sea, seguía asistiendo, creo que unos 6 meses he dejado la facultad por la provincia y después al siguiente año, por el de arriba, él se queda y me queda desde esa. Entonces conocemos estas cosas de detalle de los estudiantes, cómo estudian, alguna vez charlamos, ¿no? Con amigos, decir, pasa esto, pasa, nos cuentan también sus cosas. Entonces, es importante conocer el ritmo circadiano porque así ustedes pueden acomodarse. Ahora, este ritmo, hay mucho para hablar. Por ejemplo, los pilotos en 3 días pierden este ritmo circadiano. De repente salen 8 de la mañana y están llegando a los 8 de la mañana de otra ciudad, ya que no está durmiendo, ¿no? Y vuelve, etc. Una serie de cosas. Pero en 3 días se altera el ritmo circadiano. O los que trabajan en los hospitales, trabajan en la policía, en las oficinas de tránsito, toda la noche, todo el día están trabajando. Entonces, hay que pensar también qué es lo que pasa con estos señores con relación al ritmo circadiano. Y los ciegos no tienen ritmo circadiano. Entonces, quiere decir que están en relación con la luz o oscuridad. Ya tienen muchos otros componentes. Entonces, si esto es así, hay un mecanismo de control, de secreción. Cada hora se llama esto ritmo circadiano. Este es circadiano, este es circadiano. Y cuando el ciclo se completa mayor a 1 y menor a 24 horas, ritmo ultradiano. Y no está en el gallo, así que lo voy a hacer desaparecer, nunca más voy a mostrar esto. Esos son. Mecanismos de retroalimentación positivo y negativo. Veamos a ver qué es lo que pasa. Las hormonas se liberan a la pituitaria, hipotálamo, voy a hablar de la TRH, hipófisis, TSH y glándula tiroidea, T3 y T4. Ese ejemplo voy a explotar. Y les dije en la clase inaugural. Cuando un sujeto se somete a consumo de yodo bajo, todavía existía en las zonas de Sorata, cuando daba clase de nutrición, vamos a ver, dice que hay todavía los cuerpos de su, ¿no? Que tienen bocio. Y no hemos podido, algo falló, pero fui en otra oportunidad y todavía en la plaza se logra ver. Eso sí que son un poquito más o menos, menos que los cretinos, ¿no? Entonces, en esas zonas la carencia de sodio, de yodo era terrible. Por eso se ha creado toda una institución con alcohol, se ha creado esto. Entonces, cuando hay carencia de yodo, la glándula no tiene materia prima para trabajar. Por lo tanto, si no tiene materia prima, entonces no va a producir T3 y T4 para las funciones. Y esto va a los niveles primero, hipófisis, voy a decir, en las siguientes láminas está, no, a la hipófisis y después al hipotálamo, tocando después. Tengo poca hormona, por favor, ahí tenemos arriba. Entonces dice así, tienes las hormonas están muy bajas. Entonces estimularemos a través de la TDH, TSH y inducen a la glándula a hipertrofiarse. El organismo cree que agrandando la glándula va a responder, pero como el problema es crónico, el ciclo es vicioso y por eso es que se produce. O sea, el bocio no es, estamos hablando del bocio endémico, estamos hablando del bocio por carencia de yodo. Por eso es que la sal iodada ha sido una bendición, o sea, que la he empleado.
Porque se ha pensado en muchas cosas, en agua, en sal, en azúcar, se ha pensado, pero como todo el mundo consume sal, entonces en este caso es un buen medio para poder aportar yodo. A veces en tono de broma yo les digo, cuando no reaccionan bien algunos amigos, ¿no? Si tienes que consumir yodo, vos pues estás fallando. Y les cuento, hemos hecho un estudio, está publicado. Busquen Moaricayo en el internet, está publicado. Hemos encontrado hipotiroidismo subclínico en estudiantes de la facultad. Eso es preocupante. Claro, no sabemos, venimos de condiciones de familias humildes, venimos de gente también que tiene recursos pero a veces el que tiene recursos a veces no conoce el funcionamiento. Si ustedes hacen una entrevista, una encuesta por los valles periféricos, señor, así, ¿no? Unas preguntas medias, ¿qué digo? No tan directas, ¿no? ¿Consume sal? Sí. ¿Cuánto consume? ¿Sabe la importancia del yodo, del azúcar? Sí. Y les van a decir que no saben para qué sirve el yodo. Si no saben para qué sirve, ¿qué utilidad le van a dar? ¿Verdad? Esto vamos a volver a repetir. Entonces, en ese caso, hablaríamos del hipotálamo, de la hipófisis. Hablamos de un mecanismo largo en este caso, ¿no? Luego un mecanismo corto entre hipotálamo y hipófisis y ultra corto, hipotálamo simplemente a través de la acción parática, o sea, acción autor, ¿cierto? Entonces, aquí están algunos mecanismos. Esto les he dicho ya, esta parte de una de las clases les he hablado ya al introducirnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, caída de glucemia, aquí ¿qué puede ser? O aumento de glucemia, vamos a ir por ese lado. Entonces, ¿cuál es la glándula? ¿Cuál es la glándula afectada? Insulina. La insulina se libera y va a producir insulina. Esta es la glándula endocrina. Células beta, producción de insulina. Y va a actuar sobre los órganos diana. ¿Para qué? Para consumir glucosa. Y como era elevada glucemia, entonces se completa aquí y la glucemia baja. Este mecanismo de regulación no tiene control central. O sea, no va hacia la hipófisis ni al hipotálamo, sino es un circuito local corto. En cambio, este otro, fíjense, vamos a ver muchos, ¿no? Retroalimentación negativa regulada por el eje endógeno. Aquí está la hormona. Puede ser cortisol. Cortisol bajo, entonces va a ir a la hipófisis, va al hipotálamo para liberar CRH y actuar sobre la hipófisis para producir ACTH, que es esta, y la glándula, en este caso es la suprarrenal. ¿En qué capa se produce el cortisol? Fascicular. Glomerular, aldosterona, fascicular, cortisol y la reticular, hormonas débiles. Entonces, estamos allá, periférica la hormona. Bueno, esto es ya secundario, ¿no es cierto? Entonces, estos son los mecanismos de regulación. Mecanismo de retroalimentación negativa. Porque si se eleva demasiado cortisol, ¿qué pasa? Se bloquea. Y como decir, hay demasiado cortisol, ya no, ¿para qué voy a trabajar? Pues yo también igual. Y ahí viene el tema de la terapia. Si es cortisol y le metemos nomás cortisol todos los días, bien. Y si tuviéramos un sujeto con un proceso inflamatorio, voy a volver a repetir esto. Entonces le pasamos cortisol, pero los otros efectos, síndrome de Cushing, y bloquea este eje. Gran cantidad de cortisol, mecanismos de alimentación, no más ACTH, aquí no más ACTH. Y cuando se corta la hormona,
entonces podemos entrar en una crisis. Por eso hay que cuidar. A veces no nos dicen, pues cuando uno es estudiante, los profesores con tantas preocupaciones, ¿qué hay que hacer con los corticoides? Hay que ir bajando de a poco. Ponle corticoides y bajarle de a poco. Digamos, por citar, unos 100 miligramos, podría citar los dos días unos 50. Estoy citando un ejemplo hipotético, ¿no? Nada, no es esto oficial, eso van a encontrar en la literatura. Aquí el concepto general se debe entender. Van bajando ¿para qué? Para que el organismo tenga la posibilidad de respuesta. Si le voy bajando de a poco, seguro la CDH y la ACTH van a ir liberándose de a poco. Pero si corto, el organismo se encuentra en dificultades. Pero tenemos tiempo como para hacer ese análisis. Simplemente estoy ilustrando aquí estos mecanismos de control. ¿Qué más tenemos? Aquí está lo mismo, ¿no? La T3 y T4 se produce y va mecanismos de retroalimentación negativos a la adrenal hipófisis para la liberación de TSH, va también a la TDH, más bien va al hipotálamo para la liberación de TDH. Este es un ejemplo muy sencillo, es lo más simple, que es bastante complejo. Y ahora vemos el mecanismo de retroalimentación positiva. Si quieren pueden anotarlo esto. Están registrando en las grabadoras que a veces no escuchan. Primero, el trabajo de parto es un mecanismo de retroalimentación positivo. Segundo, en la fase preovulatoria, la relación entre FSH y estradiol, les voy a mostrar en las láminas, aumenta estradiol, aumenta FSH, aumenta FSH, aumenta estradiol. Este es un mecanismo de retroalimentación. Y el otro sería este, ¿no? Esto en función a la oxitocina, no a la prolactina, por si acaso, eso que se entienda bien. Cuando el bebé succiona, se produce un reflejo neuroendocrino, o sea, interviene una parte nerviosa y acá, al estimular a las células del lóbulo posterior, se libera oxitocina y hace que estas hormonas contraigan a las células mioepiteliales de los acinos glandulares para la producción de leche. A mayor succión, mayor consumo de leche. Así funciona, de más en más funciona. En cambio los otros funcionaban de más en menos. Estos, ahí está, les he traído esto, ¿no? Fíjense, aquí está la ovulación, aquí se produce en el día 14, pero antes de la ovulación, por eso digo preovulatoria, fíjense, esta es la FSH y esta es estradiol. Entonces, en este caso, la FSH estimula la producción de estradiol, aumenta. Como hay este aumento, debería retroinhibir y esto debería ser plano. Pero sigue aumentando, sigue estimulando, sigue. Es el único ejemplo dentro del sistema hormonal, así como la prolactina les había dicho. Son situaciones aisladas, particulares de cómo es el mecanismo de control hormonal. ¿Cómo andamos de tiempo? Parece que me he pasado. ¿Cómo se dice? Eso. Después. Ah, ya está. Cabal, casero. Ahí dejaremos. ¿Algún comentario? ¿Algunas preguntas?